estamos con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. Gracias por atendernos, Trota. María Julia Oliván lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, voy a aprovechar las declaraciones que hiciste ayer mismo aquí en La Nación para poder avanzar un poquito más en algunas precisiones sobre lo que podría ser el inicio presencial de las clases en el ciclo lectivo 2021. Bueno, vos hablaste de las incertidumbres y presiones de los sindicatos dijiste, creo que más que presiones por parte de los sindicatos hay un marco de incertidumbre, que los gremios van a marcar su posición. Nosotros no conversamos con ellos aún y luego hablaste de una serie de reuniones con gobernadores de distintas provincias de nuestro país. Más allá de que los gremios marquen su posición, ¿tiene el gobierno nacional la capacidad o la posibilidad de tomar una decisión en relación al inicio de las clases que sea estrictamente en cuanto a la gestión educativa, a la política de la gestión educativa, o todo tiene que ser consensuado con los gremios? Nosotros ya hemos tomado la decisión en el marco del Consejo Federal de Educación, donde están las 24 jurisdicciones, de lo que es el calendario escolar, ¿no? Cuándo van a empezar en cada una de las 24 jurisdicciones las clases. Sí. 17 de febrero la Ciudad de Buenos Aires, 22 de febrero la provincia de Jujuy, 14 jurisdicciones el 1 de marzo, ¿no? Como así el 2 de marzo Formosa, así sucesivamente, para tener la claridad también del cumplimiento de los 180 días de clases. Claro. ¿Qué proceso tenemos que transitar? Bueno, en el marco de la complejidad que implica también la pandemia, ¿no? Ciertas definiciones. Para nosotros en el 2021 la presencialidad debe volver a ser el organizador de nuestro sistema educativo, poniendo en valor también los dificultosos aprendizajes que tuvimos en el 2020. Sí, sí. Nosotros en el 2020 aprobamos el 2 de julio por unanimidad los protocolos para el regreso seguro a la escuela. La mitad de las provincias tuvieron experiencias de presencialidad, no muy intensa en la cantidad de estudiantes porque se focalizó en los que estaban terminando nivel, ¿no? Y también hay que dejar en claro que la evidencia que se fue construyendo en Argentina y en el mundo a lo largo del 2020 ha cambiado. Marzo, mayo y agosto, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud planteaba, ¿no?, la dificultad, la complejidad que implicaba la presencialidad de la escuela y no la recomendaba. En octubre, a partir de la evidencia, se empezó a plantear la posibilidad de un regreso seguro, que es lo que se empezó a transitar en el hemisferio sur y con mucha más fuerza en el hemisferio norte, principalmente a partir de septiembre, cuando se inició el ciclo lectivo en el hemisferio norte, con indicadores epidemiológicos que mejoraron de manera contundente en el verano, pero luego con el cambio de la realidad epidemiológica, inclusive países como Alemania o el Reino Unido tuvieron que retroceder en cuanto a la apertura de clases. ¿Qué queremos nosotros? Bueno, maximizar toda la presencialidad en el mes de marzo, según la realidad epidemiológica que haya en nuestro país, y es el compromiso que tenemos por delante. Claro, pero lo que a mí me intriga es saber cómo van a comenzar con las clases presenciales, que yo deseo profundamente que eso suceda, porque como usted debe saber mucho mejor que yo, son innumerables las repercusiones negativas que han tenido en el crecimiento de los chicos no poder tener presencialidad en las clases. Pero digo, tenemos al día de ayer 13.790 casos. Esto es el mismo número que el pico de enero. En marzo se esperaba que haya este pico. No sabemos qué va a suceder con esa cantidad de contagios, esperemos que sea menos. Pero va a ser un número importante, probablemente parecido a los promedios del año pasado. ¿Se puede volver atrás con esta decisión que usted está comunicando en estos días por los medios y que a mí como madre me tranquiliza? ¿Esto todavía está por verse o ya hay una firmeza de avanzar en la presencialidad de las clases? No, hay una firmeza, hay una decisión. Más allá de los casos, porque los casos son un montón en este momento. Bueno, tenemos que siempre ver la realidad epidemiológica, por eso le planteaba, que hay países que inclusive tienen bienes públicos más sólidos de lo que tiene la Argentina, que tuvieron que poner en pausa la presencialidad como ocurrido en Alemania. Bueno, pero no perdieron un año de clases, Trota. Yo le escuché decir eso, pero usted pone como ejemplo a Alemania. Pero bueno, no es lo mismo perder la presencialidad porque crecieron los casos un mes que un año en la vida de un niño. Por supuesto, no, por eso estamos hablando de lo que ha sido la construcción de la evidencia. El mundo tomó la decisión, 93-94% de los países de cerrar las escuelas en cuanto a la presencialidad en el momento de la incertidumbre de la pandemia. Luego, en distintos momentos, el hemisferio norte pudo avanzar de una forma, el hemisferio sur de otra. Hubo países, Paraguay, Bolivia,
y Perú, que por ejemplo en el 2020 tomaron la decisión de que no haya presencialidad, cuestión que no ocurrió en Argentina porque nosotros decíamos tenemos que avanzar lo máximo posible en la presencialidad. ¿Qué estamos diciendo hoy? Nosotros estamos planteando claramente, y es lo que hablamos con los gobernadores, y son las reuniones que tenemos proyectadas de aquí a las próximas 3 semanas en cada una de las jurisdicciones, que la presencialidad la tenemos que construir y la tenemos que cuidar, construyendo consensos y, por supuesto, respondiendo a la realidad epidemiológica del momento. Que bueno, pero nosotros está bien, pero el consenso... Que los cuidados, la realidad epidemiológica sea mejor, inclusive en el marzo, de lo que es hoy en día. Ahora, lo que... Yo le pregunto desde el corazón, desde lo que siento como madre, lo que escucho entre todas las madres con las que hablo. A ver, construyendo consensos, se pueden construir consensos y es lo mejor, ¿no? Pero cuando los gremios ya anunciaron ayer que, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, no saben si van a volver a las clases. Yo pienso, nosotros los periodistas estuvimos trabajando, bueno, los médicos por supuesto, y todos los héroes de la pandemia, que no me considero para nada uno en ese conjunto de personas, pero hay un montón de personas que estuvimos trabajando y que estuvimos, por supuesto, asumiendo el riesgo, si tenemos más cuidado, menos riesgo. Todos tenemos colegas que se han contagiado, los políticos se han contagiado en ejercicio de sus funciones. ¿Por qué los maestros pueden decidir si ellos asumen o no el riesgo, teniendo de rehenes a millones de chicos en la Argentina? Digo, ¿hasta dónde se los va a dejar, ministro? Primero quiero dejar en claro que los maestros, si vos sos mamá, lo has visto, ¿no? Los maestros han tenido un enorme compromiso de trabajo en el 2020. ¿No? Lo que no hubo fue presencialidad. Bueno, sí, pero los chicos necesitan presencialidad. Yo puedo tener un compromiso de trabajo, quedarme en mi casa y mandar una nota escrita, pero me necesitan tal vez acá en el piso. O sea, acá nosotros necesitamos, digo el país, necesitamos que los maestros vuelvan a las aulas. Yo creo que usted coincide por todo lo que escuché que estuvo hablando. Pero ¿quién tiene el poder? Eso es lo que yo no entiendo acá. El sistema educativo necesita la presencialidad, ¿no? Y para nosotros ese es un objetivo importante. Ahora, también recordemos el marco de la pandemia, lo que fue el esfuerzo, que también hay que reconocerlo. Por supuesto, pero más allá de ese esfuerzo, que todos... También podemos ponernos a pensar en el esfuerzo de los padres, que hicieron de maestros en la casa para que los chicos entiendan al Zoom. Primero para que se enganchen al Zoom. Bueno, ni hablar de las personas que no tienen conectividad. Después para que entiendan, para reforzar la tarea, para incentivarlos para trabajar y para mantener la casa. O sea, digo, es una locura que los maestros puedan decidir no dar clases. Bueno, esa fue la complejidad que tuvo toda la humanidad y que tuvo nuestra sociedad en particular, ¿no? Y vos lo dejás bien en claro, ¿no? Ahí nosotros tenemos un desafío de la presencialidad y tenemos en el marco de la profunda desigualdad que se ha agravado a partir de la pandemia en la Argentina. Entonces es ahí donde nosotros somos conscientes todos, que también la experiencia que se ha construido a lo largo del 2020 la tenemos que poner en valor, ¿no? Yo lo he conversado con los distintos ministros de las diferentes jurisdicciones argentinas. Hoy, enero del 2021, sabemos cuestiones distintas de las que sabíamos en marzo del año pasado, con la enorme incertidumbre, pero también hay evidencia diferente de la que teníamos en el mes de agosto, ¿no? Y por supuesto es lo que nosotros pretendemos. Y aquí también quiero que seamos claros. Nosotros cuando planteamos consensos no quiere decir que haya unanimidad. Puede haber ciertas organizaciones sindicales, puede haber ciertos sectores de padres, puede haber familias, puede haber distintas referencias que tengan una mirada distinta a lo que puede ser la presencialidad. Nosotros vamos a conversar con cada uno de ellos, pero nuestro lineamiento es claro, ¿no? Un regreso a la presencialidad con los cuidados necesarios, ¿no? Siendo conscientes que todos esos cuidados los tenemos que garantizar dentro de la escuela y que nos hagan posibles no solo el desafío de la presencialidad, sino en este año tan complejo para todos y todas, donde la pandemia no ha terminado, donde hemos iniciado el proceso de vacunación, que también para nosotros es muy importante, que es un año que tenemos que recuperar los aprendizajes que quedaron pendientes también el año próximo y poner el foco principalmente en aquellos niños y niñas, ¿no? Que son los que no han tenido intensidad en el vínculo con la escuela. Y no nos podemos dar el lujo, ¿no? Como sociedad, porque hay un marco de profunda injusticia, de no garantizar esa presencialidad el año próximo, en el marco de enorme complejidad en el que estamos. Porque también cuando uno ve las imágenes, que hay un sector de nuestra sociedad con la angustia de lo que fue el año 2020, pero objetivamente hoy vemos
que no se están cumpliendo los cuidados, ¿no? En muchos sectores de nuestra sociedad, eso va a impactar en todos los órdenes de las vidas. Entonces nosotros ahí decimos, reafirmemos la responsabilidad del cuidado individual como una herramienta también para priorizar la escuela, Sí. y es lo que estamos trabajando también desde nuestro ministerio en articulación constante con las 24 jurisdicciones. Nicolás, por último, ¿cuál sería la escuela ideal en cuanto a las medidas que se tienen que tomar, la que vos tenés en tu cabeza? Me gustaría que en una escuela pública haya este tipo, esta manera, esta forma de presencialidad. No sé, 3 veces por semana, con burbujas, con clases de cuántos chicos, porque también esa precisión, ¿no?, sobre cómo sería. Me imagino que el Ministerio habrán estado obviamente evaluando durante todo este año cuál puede ser la mejor manera de volver a las clases. ¿Cuál es? Más allá de que no lo puedas imponer a los distintos distritos, ¿no? ¿Cuál es ese análisis que ustedes hicieron o ese estudio que ustedes hicieron sobre la mejor manera de volver a la presencialidad? Pero cuando nosotros hablamos de consenso, María Julia, es que eso que vos estás planteando lo aprobamos, no solo del Ministerio de Educación Nacional, sino lo aprobaron las 24 jurisdicciones, las 23 provincias. Bueno, pero y la era ir ciudad. al recreo a llevar al chico a que vea a los amigos, no había maestros, o sea, eso está todo bien, bueno, ya pasó el año pasado, pero digo, el año que viene, pensando en una educación real, ¿no?, académicamente, más lo social, que es súper importante la revinculación, ¿cómo sería esa escuela? Bueno, hemos visto... La escuela ideal es primero una escuela segura, una escuela ¿Cómo? que según la realidad, que esto también es un punto importante. Somos un país extenso y distintas realidades demandan distintas aproximaciones. Bueno, eso... En aquellos lugares donde la realidad epidemiológica sea muy positiva, tenemos que avanzar más rápido. Digo, a diferencia quizás en otras jurisdicciones que también queremos garantizar la presencialidad, pero se va a estar con una complejidad quizás diferente en Pero cuanto a la pandemia. concretamente, ¿cómo es un aula que usted se imagine seguro? Porque en base a lo que me está diciendo, también podemos decir que hay provincias que no tenían casos de contagios y se les cerraron las escuelas, o sea, no hubo clases igual. Ahora están teniendo más contagios, pero se está diciendo que va a haber presencialidad, o sea que es una contradicción. Esto es el punto importante, ¿no?, que nosotros estamos planteando. Todo lo que ocurrió en el 2020 en Argentina y en el mundo implicó un aprendizaje. Y ese aprendizaje es lo que tenemos que poner en valor. Y no sabíamos lo mismo en aquel entonces de lo que se sabe hoy, ¿no? Y la propia evidencia de lo que están transitando distintos países, veamos lo que está pasando en el hemisferio norte, donde están teniendo segunda y en algunos casos una tercera ola. Para nosotros la escuela, ¿no?, a partir de lo que debe ser el regreso a las clases, la presencialidad tiene que ser una presencialidad cuidada, con todos los estudiantes que tengan clases presenciales todas las semanas, ¿no? Y a partir de allí maximizar la oportunidad, y es lo que vamos a hablar, por ejemplo... Todas las semanas, pero no todos los días. No todos los días en principio, ¿no? Claro. Eso todavía no lo podemos garantizar, salvo en la ruralidad, donde estamos hablando de situaciones epidemiológicas casi óptimas y grupos pequeños. En cambio, en las grandes ciudades, como está ocurriendo hoy, en los países que están en pleno ciclo lectivo y no han tenido que cerrar las escuelas, todos van con protocolo y con distanciamiento. Claro. ¿no? Y es parte de lo que venimos trabajando para garantizar la máxima presencialidad del año próximo. En cuanto al año próximo, estoy hablando en marzo de este año. Sí, hay lugares del mundo donde directamente montaron una burbuja al lado de la escuela para poder garantizar mayor presencialidad en el parque, en el patio, o si tenía un patio más grande, o como una especie de estas aulas que se hacen con construcción seca, y bueno, ya se trabajó en eso. Yo lo que veo es que acá estamos hablando de los consensos, pero no hay como no se está adaptando la infraestructura, ¿no? Como... María Julia, yo te quiero decir, ¿no?, que se ha trabajado en la infraestructura, se ha trabajado este año en la infraestructura. Cada jurisdicción, nosotros hemos aportado más de 2.000 millones de pesos para pequeñas obras de infraestructura en la escuela que garanticen el regreso a la presencialidad. Ha existido un enorme esfuerzo para poder volver a la escuela, todo lo que fue el acompañamiento pedagógico, el trabajo que se está llevando hoy adelante en las 24 jurisdicciones de revinculación educativa con los chicos que han tenido menor intensidad, es muy importante en la ciudad, en las provincias. Eso también es un gesto
de nuestra comunidad educativa que hay que poner en valor. Sí. Y también plantear que muchas veces se piensa que en otros países se dieron pasos que realmente no fueron tan así. Bueno, pero Trota, tenemos amigos, todo el mundo conoce a alguien que vive afuera, ¿no? No es que hay que debate que estamos teniendo poner una órbita para saber que hubo clases, se volvió para atrás y que no, los chicos no son un foco de infección. Entonces, o sea, ya la evidencia científica está como para decirle a los maestros, miren, entendemos los miedos, o sea, perfecto, pero hay que volver a las clases. Ejemplo, ¿no? Que muchas veces porque si no todo queda en manos de los gremios, esto es una locura. No es de los gremios, pero creo que acá se está planteando una discusión que no es, porque cuando dicen los gremios no quieren volver, ¿cómo fue posible si los gremios no querían volver que en 13 jurisdicciones en el 2020 hubo clases presenciales? ¿No? Donde se volvió, la primera provincia que volvió a la presencialidad con protocolo fue San Juan, ¿no? Y también quiero decirte, cuando se iniciaron las clases, por ejemplo, en Alemania, para mencionar un ejemplo, en el mes de septiembre, tenían 800 casos diarios, ¿no? Hoy Alemania, ¿no?, tomó la decisión de adelantar el receso invernal, ¿no?, luego que superaron los 30.000 casos. Está bien, pero está relacionando una cosa con la otra. ¿Cree que la escuela fue el motivo por el cual se dispararon los casos en Alemania? No, le estoy contando, lo que le estoy contando, María Julia, es cómo la realidad epidemiológica impacta en las decisiones del gobierno de la canciller Merkel. Claro, ¿no? Pero ¿usted no cree que nosotros nos adelantamos en cerrar las escuelas? Porque cuando las cerramos no había tantos casos ahí en la Argentina. ¿Perdón? ¿Nos adelantamos en cerrar las escuelas? ¿Nos adelantamos un poco? ¿No cree? Yo creo, María Julia, que fue una decisión global. Digo, todos los países del mundo en el mes de marzo y abril tomaron la decisión de suspender la presencialidad de las escuelas por la enorme incertidumbre que había frente al COVID-19, ¿no? Con una diferencia que es clara entre el hemisferio sur y el hemisferio norte. Lo que no pasó en todos los países que usted menciona es que siga todo el año la escuela cerrada, ¿no? No es lo que estoy diciendo yo, María Julia, te estoy diciendo todo lo contrario. Sí. Lo que vos me estás hablando, por eso, si querés, hablamos del 2020 o del 2021. Ahora, no, mejor del 2021. Lo que pasa es que es innegable que... de marzo del 2020. Claro, porque le pregunto si no cree que fue apresurada la decisión. Es que en lo que se sabía la humanidad en ese momento, ¿no? Usted puede ver el informe de la UNESCO, ¿no?, y de UNICEF sobre lo que fue la suspensión de la presencialidad en la escuela. Fue casi unánime en el mundo. Más del 90% de los países tomaron la decisión de suspender la presencialidad. Es más, la Organización Mundial de la Salud recomendaba la suspensión de la presencialidad en marzo, en mayo, pero también en agosto, ¿no? Porque la evidencia que se fue construyendo, ningún ministro de Educación, ningún presidente, ningún gobierno había transitado en la modernidad una pandemia de estas características, ¿no? Por eso creo que la construcción de evidencia, en parte también de lo que vos estás planteando, es diferente hoy, en enero, de lo que era en marzo, y eso también implica decisiones que nosotros tenemos que garantizar, no solo el mayor aprendizaje posible, que la presencialidad, por supuesto, es irreemplazable, y por el otro lado también el cuidado, el regreso responsable a la presencialidad, que es nuestro ordenador en cada una de las decisiones que tenemos que llevar adelante. Lo que yo no creo que exista, ¿no?, es un conflicto de cara a nuestra comunidad educativa. Tenemos que dialogar, pero con esta mirada clara que nosotros tenemos, que es la presencialidad nuevamente como organizador de nuestros... Mientras los gremios no sigan insistiendo en que no van a ir a dar clases, no hay conflicto, pero si no, sí, los padres, y a mí me parecería muy oportuno que la política esté del lado de los niños y de los padres, que creo que nadie puede discutir que ir a la escuela es lo mejor que puede pasar en una familia, ¿no?, a un niño, o sea que... Cada decisión que nosotros tomamos, que vos la podés compartir o no, ¿no?, por supuesto, pero cada decisión que nosotros tomamos fue pensando en nuestros niños y nuestras niñas, en el cuidado de la salud, en garantizar la continuidad educativa y pedagógica. Digo, cuando termine la pandemia, definitivamente vamos a poder tener la capacidad de analizar cada una de las decisiones. Ahora, frente a la incertidumbre que existía en cada momento, y que es real que había incertidumbre de lo que estaba ocurriendo en el mundo, nosotros creíamos que la mejor manera era con un diálogo que nos permita construir la unanimidad de las 24 jurisdicciones. Cada decisión que nosotros tomemos, por ejemplo, la suspensión de la presencialidad, no fue solo una decisión de nuestro presidente, de nuestro gobierno, fue una decisión avalada por las 24 jurisdicciones. Los protocolos que nosotros aprobamos fueron protocolos unánime por parte de las 24 jurisdicciones. La guía epidemiológica también. Bueno. ¿Esto qué quiere decir? Construyamos los consensos para cuidar
a nuestros chicos y a nuestras chicas, ¿no? A nuestros hijos y a nuestras hijas, y por supuesto también tenemos que reconocer el fuerte impacto subjetivo que ha tenido la pandemia en ellos, ¿no? Y el desafío de transitar la presencialidad como el organizador nuevamente de nuestro sistema educativo. Totalmente. En este 2020. Trota, gracias por esta comunicación y bueno, desde acá le envío mucha fuerza, porque la verdad que esto que está diciendo en este momento, que estuvo diciendo estos días, todos los argentinos deseamos que vuelva a suceder a partir de marzo, para el bien de nuestros chicos nada más, ¿no? De los nuestros, de los demás argentinos, de los más vulnerables, de los de clase media, de los que son de clase media alta. Todos los niños merecen y tienen el derecho a la educación. Así que bueno, le agradezco por sus declaraciones. A la educación, ¿no? A la educación, priorizando la inversión, priorizando los pasos que tenemos que dar, que es nuestro desafío, ¿no? Y la presencialidad como herramienta irreemplazable, y también cuidando la salud, que son todos los componentes que tenemos que generar el equilibrio justo para cumplir este deseo que tenés vos, que por supuesto también es el mío, María Julia. Gracias. Hasta luego, ministro. Gracias. Bueno, Inés, vamos a hablar en un ratito después del corte.